tener tantas herramientas en un buen estado. Sobre todo cuando no las estás utilizando, porque si vos las estás utilizando, el mismo uso te la mantiene limpia. Pero bueno, hay lugares, por ejemplo en lo que es gastronomía, que no podés utilizar herramientas cromadas. Eso es un dato que a veces pasa medio desapercibido, pero hay veces que no podés usar herramientas cromadas. Por la cuestión de que si se desprende alguna partícula, alguna porción de cromo, puede contaminar, no sé, una sartén, una olla, y eso obviamente caer y terminar en el estómago de alguna persona. Y nada, en lo que es gastronomía se deberían utilizar herramientas satinadas o pavonadas. Muchos saben eso, obviamente, otros será una novedad lo que están escuchando. Fede, bienvenido Fede. El otro día pensaba en vos, digo, tengo que responder algunos comentarios. Fede va a pensar que no me interesa y la verdad valoro mucho tu presencia en los vivos, en los videos. En el Easy cerca de casa no quedan casi tubos, de la marca Robust. Yo compro cuando hacen descuento de 30 a 40, si no es caro. Están con descuento, están la mayoría en pulgadas. Totalmente, totalmente de acuerdo. La mayoría de los tubos que están en descuento son estriados y en pulgadas. O sea, dos contras que por ahí si las querés utilizar en la práctica, para el tipo que va a apretar alguna vez una rueda, para el tipo que, no sé, sirve, es funcional. Ahora, el mecánico que está haciendo fuerza todos los días con los tubos, necesita tener el hexagonal, porque el estriado tiene su función definida, ya lo hemos hablado bastante eso, pero, pero bueno, ante la oferta, a mí me gusta para engrosar lo que es el elenco de tubos rebeldes, como yo le llamo, que ya en breve voy a armar una segunda caja SFI, pero bueno, después, en una época, esto que decís vos, Fede, yo compré muchos tubos Robust que ayudaron a formar el elenco de tubos rebeldes de 3 octavos, un cuarto y media, pero estaban regalados, hasta una pulgada y cuarto, poner, no sé, un tubo de una pulgada y cuarto, plata de hoy, un peso, una cosa así. No me daban las manos para. Está bien, está el que dice, ¿para qué querés tanto? ¿Cuánto lo vas a usar? Pero bueno. Pelado de Letios, ¿cómo andás? Mirá, pelado, ya me caíste simpático, vos, el hater. Al otro, obviamente, el día que quiera, este viejito con cara de pelotudo, está esperando que cumplas con todas las amenazas que prometiste hacer, o cometer, o intentar al menos, sin ningún motivo, sin ninguna razón. Nada, he recorrido esa semana que me quedaba de trabajo en esa zona, exactamente el mismo camino a la misma hora, donde veía un Etios blanco estacionado, paraba a ver si podía hablar con el dueño, los que salieron no eran, pero créeme que todavía te estoy esperando. ¿Y sabés por qué? He publicado, tratando de encontrar a este pelado, que este es un personaje acá del canal, pero he tratado de localizarlo, buscándolo a través de los grupos de Facebook, de gente de Castelar, gente de Ramos. Ninguno me aceptó la publicación porque es un problema de violencia. Bueno, qué sé yo. Yo, por la única razón que te quiero romper la gorra, porque si estábamos vos y yo solos, hubiese sido otro tema, nos enfrentábamos y listo. Las peleas no solo se tienen para ganar, las peleas se tienen para tenerlas, pero no te olvides que hay gente que disfruta del dolor de una golpiza y también le gusta hacer sufrir al otro golpeando. El problema es que estaba mi sobrino.
Y yo sé que el pendejo tiene huevos.